Es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Stephanie Enaro, internacionalista, colaboradora de Mega Noticias. Stephanie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues bueno, estamos ante un día que pudiera ser histórico, Stephanie. Así es, Beto. Porque nunca había habido una expectativa tan grande de lo que hicieran Estados Unidos con relación a nuestro tratado comercial. Tenemos una relación desde el 1 de enero de 1994, pero nunca había habido tanta tensión en este tratado comercial, México, Canadá, Estados Unidos, y que, como lo has comentado en estos espacios, pues podía romperse ya este tratado comercial. Stephanie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Beto, y estar contigo de frente a debate. Pues obviamente tenemos que ver que, como decía José José, lo que un día fue, ya no será. Siempre nos confiamos de lo interconectadas que estaba la economía estadounidense y la mexicana, y resulta ser que eso no lo va a arreglar todo. Tenemos un Donald Trump que llega poniéndole la etiqueta de seguridad a todo, y para él el comercio está unido a la seguridad nacional, y no dudemos en que pues ya mañana sábado empiecen los aranceles y que de una vez se preparen las últimas campanas que llevarán al Temec a darle los santos óleos en el Panteón de la Soledad. Porque prácticamente significaría eso, ¿no, Stephanie? Como bien dices, esta maniobra de negociación que está aplicando Donald Trump va no solamente en el ámbito comercial, sino es una manera de apretar las dos exigencias que trae el presidente, sobre todo con México. No más paso de fentanilo y no más caravanas masivas de migrantes. Ordenar entonces el ingreso de extranjeros a su país, pero lo está basando en este tratado comercial donde pues no le importaría romperlo, Estefan. Así es, y a la gente en Estados Unidos tampoco le importaría que lo rompa, porque para ellos es más importante la seguridad nacional. Tenemos, por ejemplo, que mientras aquí mueren cerca de 60 personas al día por violencia relacionada con el narcotráfico, en Estados Unidos 200 personas mueren al día por sobredosis de fentanilo. Ahora, es importante ver, Beto, que el problema no se va a acabar. O sea, el problema del narcotráfico no lo inició México. El problema del narcotráfico lo inició Estados Unidos con el problema de consumo que tiene. Y si no son los cárteles mexicanos, pues luego van a haber cárteles chinos o cárteles árabes, porque donde hay demanda siempre llega la oferta. Ahora también te pongo esto sobre la mesa. Los mayores impulsados del narcotráfico han sido las Fuerzas Armadas estadounidenses. Cuando estaba la guerra en Vietnam, trasladaban la heroína en los cadáveres de los soldados muertos que eran repatriados. Yo no creo que esto solamente tenga que ver con el lado mexicano, y me extraña que no se hable de lo que pasa del lado de Estados Unidos y que no se cuestiona a sus autoridades. Aquí, por ejemplo, pues sí, está la situación de que Estados Unidos es el gran consumidor, ¿no?, de drogas. Como dices, hay mucha demanda, entonces la oferta que tiene México pues es importante. Controlaron los Estados Unidos cuando Pablo Escobar Gaviria se encargaba, por ejemplo, del trasiego de cocaína, ¿no? Y prácticamente intervinieron, lo mataron, y entonces pues empezaron a tener un control específico, pero México forma parte de este nuevo concierto. Y entonces, ¿qué está esperando el presidente de los Estados Unidos? ¿Es realmente eso? ¿El evitar el paso del fentanilo? ¿El evitar el paso de los migrantes? ¿O alguna otra cosa más profunda, Stephanie? Pues mira, es el espíritu de los tiempos, porque está de regreso el proteccionismo y el nacionalismo que siempre, por alguna razón en la historia mundial, han aparecido antes de las grandes guerras. Ahora, este proteccionismo y este nacionalismo lo justifica todo. De hecho, el eslogan de campaña de Donald Trump de volver a ser América grande de nuevo nos habla de la muerte de la República y del renacimiento del imperio estadounidense, que tiene tintes expansionistas, que lo estamos viendo ya hasta con el tema del Golfo de México, que para Google ya es Golfo de América. Entonces, obviamente, él justifica todo lo de seguridad nacional con el nacionalismo, y mientras los sentimientos de la gente sean positivos,
poco les va a importar cuánto los cueste porque sienten que están salvando a su país. Entonces, esta narrativa que Donald Trump trae es de volver a hacerlos a todos héroes y siempre ha dado resultados. Y es que hay que ubicar la situación actual, Steffi, antes de enero de 1994. ¿Cómo era el mundo en aquel entonces? No había bloques comerciales. Europa estaba concibiendo ya conformarse como un gran bloque. Por ello, los Norteamérica, encabezado por los Estados Unidos, Canadá y México, dijeron, pues también nosotros vamos a ser un bloque. Y los países asiáticos, China, pues no necesita ser bloque, es un país de 1.400 millones de habitantes. Entonces, el mundo era de bloques. Entonces, las transacciones se empezaron a hacer de manera distinta a partir de 1994, o al menos con relación a México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, es terminar con esto, regresar a esas épocas pasadas. El discurso populista de Donald Trump, sus acciones, ¿es de retroceso? Pues no de retroceso porque el mundo ha cambiado, ahora tenemos más tecnología, tenemos inteligencia artificial, tenemos la conquista del espacio exterior. No podemos regresar, nuestras circunstancias son totalmente diferentes, pero me parece que el comercio, que fue parte de la arquitectura de la paz que Estados Unidos trazó después de la Segunda Guerra Mundial, en donde si todos éramos interdependientes iba a haber menos guerra, pues ahora puede cambiar de forma y convertirse ahora tal vez en un comercio energético que dé forma a nuevas asociaciones. Vamos a darle la bienvenida a Stephanie Enaro, internacionalista, colaboradora de Mega Noticias, a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y económica. Ramsés, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo ves esta situación, Ramsés? O sea, el gobierno de Canadá, el gobierno de México, en vilo total, a la expectativa de lo que vaya a decir Donald Trump. Dijeron que a partir de las 2 de la tarde, hora del centro, iba a realizar esa firma de orden ejecutiva para aplicar aranceles a sus socios comerciales. Estamos a la expectativa de ese evento, si es que se da, pero hay movilizaciones tanto en Canadá como en México, una reunión en Palacio Nacional del gabinete, está la presidenta de gira en el Estado de México, o sea, están en atención máxima, Ramsés. Sí, a ver, yo no sé, hay tanta la preocupación que hay una parálisis y yo creo que una gran incertidumbre, pero aquí, a ver, estamos como aquellos que nos dijeron desde hace mucho tiempo, prepárense como país, porque si sigue su codependencia de las exportaciones a Estados Unidos, que hoy es el 82%, en algún momento va a suceder que alguien como el presidente Trump llegue. Ya llegó. Ahora la pregunta que tenemos que hacer es cómo vamos a hacer o cómo se va a revertir en el corto plazo esa gran dependencia que tenemos nosotros, sobre todo en las exportaciones de todo lo que en México se está produciendo. Debemos recordar, como vuelvo a comentar, el 82% del total de las exportaciones que hacemos al mundo van hacia los Estados Unidos, y creo que los mensajes que ha dado el presidente Trump en los últimos días y cuando tomó la posesión es muy claro. Su estrategia ya no es bélica, su estrategia es económica, y no creo que vayan a existir bajas como en los siglos anteriores de guerras bélicas, sino vamos a ver bajas y contracciones económicas, que es la nueva afrenta de las guerras que vamos a ver en el mediano y en el largo plazo que estamos observando. También tenemos que entender que Trump no es simplemente estos 4 años, su partido que lo está respaldando pretende llegar hasta el año 2036. Entonces hay que ver que en México una de las formas que tenemos que nosotros cambiar es ver y apoyar sobre todo en las inversiones que se puedan venir a nuestro país, porque la realidad, todas las inversiones que han llegado desde 1994, 98, después del año 2005, 2015, 2020, solo somos un país ensamblador. No creamos tecnología, no creamos nuevas fuentes de que podemos combatir o hacer algo tecnológico. Y un ejemplo que debíamos haber tomado como China lo hizo en el año 2000, 2005, es poder aprender de lo que llegaba y igualarlo, mejorarlo. Y hoy vemos un China que ya tiene su propia inteligencia artificial, vemos que compite en cuanto a carros eléctricos, tecnología y todo lo que conlleva en sí.
En México, por desgracia, nos dijeron, prepárate, no lo hicimos y ahora estamos corriendo a última hora porque nos van a subir los aranceles. Yo creo que los aranceles no es el problema, es preguntarnos qué no hicimos y qué tenemos que hacer ahora en adelante con esta nueva política y geopolítica económica que viene. Está interesante, ¿eh? Está interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con eso. ¿Qué ha hecho este gobierno autodenominado de la transformación que inició en 2018 y que en esta administración dice que son el segundo piso? ¿Qué han hecho para adaptarse a estos nuevos tiempos? Ramsés, Stephanie, volvemos. Económica. Ramsés Pech, ¿qué no ha hecho el actual gobierno autodenominado Transformación de México? Parece que hicieron todo lo contrario. O sea, Trump no es nuevo. Trump lo tuvieron de 2017 al 2021. Entonces, ¿qué han hecho, Ramsés? Cerrar la participación privada en el sector energético, mandar mensajes de que el pueblo no debe ser ambicioso, no debe ser aspiracionista, criticar a la clase media, a la clase que intenta superarse, una educación donde no considera las matemáticas, la ciencia, la tecnología. O sea, ¿qué han hecho, Ramsés? ¿Sí nos escucha, Ramsés? No. Yo creo que debemos de entender que el presidente Trump inició en el año 2018 las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y fue firmado en el 2020 cuando ya estaba entrando el presidente Biden. Aquí yo creo que lo más fundamental que tenemos que observar y entender es que México, al no tener una tecnología propia, tener patentes propias, desarrollar una tecnología propia y solo ser parte de un ensamblado o mandar cierta cantidad de productos que se mandan a Estados Unidos para ser ensamblados, hay una total desventaja. Y la desventaja inicia desde el mismo pago de los salarios que se le dan a los individuos que trabajan en el sector manufacturero, que no pasa de los $3.80 la hora, siendo que en Estados Unidos está entre 27 y 25 dólares y en Canadá entre 26 y 28. Ahí empieza el primer problema porque no se le dio el peso suficiente al trabajador manufacturero. Eso es lo primero. Lo segundo, no observamos que lo que acaba de hacer Trump, en donde dice que va a reducir los impuestos a las empresas que regresen o se instalen, es una estrategia buena fiscal para él, derivado de que va a tener una mayor cantidad de gente trabajadora pagando impuestos y por lo tanto la economía pudiera reactivarse en ciertas regiones. El problema aquí que tenemos nosotros es que nuestra educación no ha sido aplicada y los planes de estudio que tenemos hoy en día en muchas universidades carecen de una adaptabilidad rápida en cuanto a las cuestiones geopolíticas que vienen desde el punto de vista económico, legal, social, ambiental y todo lo que se conlleva. Y la realidad es que en México, aunque veamos todo esto, en Estados Unidos se invierten más de 800,000 millones de dólares en investigación y en México no pasan de entre los 10 y los 12,000 millones de dólares. Entonces, la pregunta aquí es, estamos asustados por los aranceles, pero ¿por qué estamos asustados? ¿Porque los productos no son buenos o porque la realidad es que nosotros dependemos de las exportaciones como estamos hoy en día? Y hoy hay que dejarlo bien en claro, China ya nos colonizó. China, el déficit que tenemos con ellos es 3 veces, nosotros le compramos 3 veces más de lo que importamos y Estados Unidos ha visto esto y Estados Unidos, como dijo ayer el presidente Trump en la rueda de prensa en la Casa Blanca, el problema es el déficit de la balanza comercial entre Canadá y Estados Unidos. La pregunta aquí es, ¿qué va a hacer México? ¿Qué tiene para ofrecer? Y ya no tanto el presidente o la presidenta que está hoy en torno. Stephanie, ¿no lo veían venir los del gobierno de México, este gobierno de la transformación? Pues siempre se comparó a Trump con su primer término. Siempre dijo, ya conocemos a Donald Trump, ya sabe lo que puede pasar, amenaza, pero al final no hace nada. Y hay que entender que este es otro Donald Trump, es un Donald Trump 2.0, está remasterizado y ya no tiene nada que perder porque es su segundo y último término. Ahora, algo que decía Ramsés bien interesante es que pues México sigue dependiendo mucho de Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, China le acaba de dar una gran lección al mundo con el tema
de la inteligencia artificial. Al desarrollar DeepSeek, si la necesidad de chips de Estados Unidos, pues se volvió autosuficiente. Yo creo que es momento de que México afronte su cruda realidad y que se vuelva autosuficiente. Dependemos el 40% de nuestro PIB de las exportaciones y el 80% se va a Estados Unidos. Pues cómo no vamos a estar temblando. Y por supuesto que no lo vieron venir, nadie lo veía venir, solo pocos le creyeron a Donald Trump. Y es que Donald Trump no ha hecho nada más que cumplir promesas de campaña desde que llegó, nos guste o no. Porque en términos llanos y tratando de ser para simplificar este asunto, Ramsés Pech, el 82% de nuestros productos lo compran los Estados Unidos. ¿Quién nos los va a comprar, Ramsés? ¿A dónde los podemos colocar? Ese es uno de los grandes cuestionamientos porque, por ejemplo, miren, el día de ayer estaba revisando, si han de recordar que el presidente Biden había cancelado los permisos para la construcción de plantas de gas natural licuado. Se terminó el estudio y el estudio arroja que las exportaciones de Estados Unidos no producen contaminación y no van a causar un problema al mundo. Y esto lo ligo mucho porque el presidente Trump dijo a Europa, si ustedes no me compran gas natural licuado, les voy a poner aranceles porque me restringen mucho mis productos. Europa depende mucho del gas natural, ya vimos con Rusia el problema que se tiene, todavía con Ucrania no hay una realidad que pueda transitar ese gas y lo veo muy complicado. Y a México con esto nos vuelven a dejar y nos vuelven a dar una patada y nos vuelven a sacar del negocio. Han de recordar que habían plantas de construir la Comisión Federal de Electricidad del lado Pacífico y en el Golfo ya había una plataforma que estaba en aguas afuera, enfrente de las costas de Tamaulipas. Pues con esta resolución, con lo que acaba de decir Trump, que va a quitar esos problemas de tomar los permisos, México vuelve a quedar fuera del negocio. México está quedando fuera del negocio de la manufactura. México va a quedar fuera de los carros eléctricos porque la realidad es que dentro de 4 décadas nosotros vamos a tener que importar carros eléctricos y la realidad es que no veo por dónde en el corto plazo nos vamos a convertir ya sean autosuficientes de nuestra propia manufactura y la realidad es ese romanticismo que dicen hecho en México, por favor, eso no es un romanticismo en papel. La realidad es que nadie compra y hace el autoconsumo como en este momento China hace su propio autoconsumo por la tecnología propia que está creando. La pregunta aquí es, ¿cómo le vamos a hacer si tenemos muchos empleos pero muy mal pagados y cómo vas a comprar algo que no tienes ni para poder comprarlo? Válgame la situación, pues esa es la realidad en la que nos encontramos, Ramsés. Stephanie, vamos a hacer una segunda y última pausa para regresar con este tema. Estamos a la espera del mensaje o de la firma del acuerdo ejecutivo, de la orden ejecutiva, donde se aplicarían ya los aranceles a partir de mañana, 1 de febrero, a Canadá y México. Volvemos en 2 minutos. Estaba ya la señal de la sala de prensa en la Casa Blanca y es esto lo que alcanzamos a ver. Ya está, bajaron la señal, dijeron que era a las 2 de la tarde, hora del centro de México. Son las 3 de la tarde con 28 minutos y no hay señal. A ver si la podemos ver. Entonces ya no. Bajaron la señal, Stephanie. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde nos encontramos? ¿Habrá o no habrá firma de orden ejecutiva? ¿Habrá o no habrá el anuncio de aranceles a Canadá y México? ¿Cómo ves? Pues la moneda está en el aire. Ahora sí que todo podría suceder, pero a ver, si no ha salido a hablar, es que hasta el momento sus últimas palabras se mantienen. Estaba yo leyendo el otro día un artículo bastante interesante en un periódico de Estados Unidos que se llama El Independent y habla de que hay un gran quórum en Estados Unidos que quieren tratar a México como una amenaza extranjera. La reputación de México está en su mínimo histórico y no solamente quieren dejar de comerciar con México, quieren que haya una incursión en suelo mexicano por temas relacionados con el narcotráfico. Entonces creo que estos son solamente los truenos de la tormenta que se avecina en la relación bilateral. ¿Cómo ves, Ramsés Pech? Pues se anunció a las 2 de la tarde, ya pasó hora y media, no ha habido nada, ¿habrá o no habrá? ¿Qué es lo que puedes intuir? Bueno, pues hay que esperar ahorita la conferencia. Ya ahorita la están reprogramando 3:30.
hay que esperar un poquito más del tiempo que se vaya a dar, pero aquí, independientemente de lo que firme el presidente Trump, yo creo que debemos de entender que las cuestiones en el año 2025 va a ser muy complicado. Vamos a ver una reducción de la inversión extranjera directa, más de lo que ya hubo en la parte nueva, como hubo en el 2024. Las empresas se van a mantener, las que están invirtiendo en nuestro país, extranjeras, con el dinero que proveen sus utilidades, y las matrices ya no les van a mandar dinero a México, a las que están actualmente, derivado de que van a preferir dejar su dinero, sobre todo aquellas que se vayan en Estados Unidos. Estados Unidos ya tomó la iniciativa, ya vio que los aranceles, todo mundo se pone nervioso porque todo mundo le vende a Estados Unidos, querramos o no. Estados Unidos es el mayor consumidor, el que mayor le compra todo en el mundo. Y la realidad es que Estados Unidos sabe hasta dónde puede llegar, y vemos un presidente Trump que cualquier acuerdo, todo lo que llegue a firmar, si le llegan a refutar, pues sabemos que tiene la Cámara Baja y la Cámara Alta a su favor en mayoría de votos, y lo que vamos a ver es que vamos a ver un Trump apoderado, como lo comenta mucha gente, que es 2.0, como lo estamos comentando en este momento. Sí. Pero la realidad es que no es Trump, sino es el propio partido que está Trump teniendo el apoyo, y el partido que está hoy en la hegemonía que estamos viendo. Hay que agarrarlos no de ahorita hasta el 2028, hay que agarrarnos después del 2028, si llegan a ganar ellos, y si el que gane tenga la misma reelección. Van a ser 12 años muy complicados si vimos que el partido que está hoy en día en Estados Unidos continúa hasta el año 2036. Así está la situación, Stephanie. El dólar en estos momentos en el mercado de divisas, 20 pesos con 72 centavos. Digamos que unos 5 o 6 centavos más del cierre de ayer. ¿El mercado cambiario es más prudente, Stephanie, que los gobiernos tanto de México y de Estados Unidos, que están muy nerviosos? Pues mira, nuestro tipo de cambio no ha parado de cambiar desde que se anunció la reforma al Poder Judicial. Acuérdate que estábamos en 16 y ahora estamos en 20.75, pero definitivamente después de la conferencia de Donald Trump algo va a pasar. ¿Qué pasará? ¿Subirá como loco? ¿Se mantendrá? ¿Qué dicen los mercados? Cerramos, nos queda 2 minutos. Ramsés Pech, tus conclusiones, ¿qué es lo que viene? Bueno, ya vemos un Estados Unidos que no está pensando en guerras bélicas, está pensando en guerras económicas, y la forma es mermar las cuestiones económicas. Ya vimos a un Colombia la semana pasada, estamos viendo un México, un Canadá, estamos viendo a la Unión Europea que también está sucumbiendo, estamos viendo a los países de la OPEP+, que también están viendo que Donald Trump puede aumentar la producción tanto de crudo como de gas. Vemos que Estados Unidos, al salirse del Acuerdo de París y dejar la política de Green para crear trabajos de esa índole, estamos viendo que la política de este nuevo gobierno va a ser: yo voy a seguir con los combustibles fósiles porque es parte de mi transición para llegar a tener energías limpias para generar electricidad. Nadie me va a poner los tiempos. Yo voy a decidir cuándo voy a cargar carros de combustión a carros eléctricos puros, y voy a decidir cuáles van a ser las políticas que voy a tener comercial, siempre y cuando yo me vea beneficiado en el sentido de que tenga una mayor cantidad de producción interna para poder cubrir y no depender, como ha hecho Estados Unidos en las últimas décadas, sobre todo de países que le exportan tecnología, manufactura y todo aquello que necesita Estados Unidos. Pues bueno, hay algunas imágenes ya, Donald Trump firmando órdenes ejecutivas, no sabemos si son las buenas. Se nos acabó el tiempo. Stephanie Enaro, en un momentito más en tu programa de frente quizá haya más información. Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. Muchísimas gracias a